Bienvenidos a un blog más de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de lo que nos enseña Salmo 1. Hemos estado estudiando esto en estos cortos blogs y hoy pues vamos a continuar. Hablamos del primer versículo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hablamos entonces sobre el camino de los pecadores, el consejo de malos, y hoy entonces vamos a hablar acerca de la silla de los escarnecedores. Entonces, bueno, hacemos la advertencia, el disclaimer. Esto que vamos a enseñar aquí va a estar sujeto pues a lo que tenemos en la mente, por lo tanto vamos a, de pronto si se escuchan algunas intermitencias o algunas trabas en las palabras, pues pedimos disculpas. Estamos haciendo esto mientras nos dirigimos por el camino, entonces la concentración va a estar puesta en la vía, por supuesto. Bueno, vamos a empezar entonces tocando este tema que pues obviamente es un tema que es bastante controversial, y bueno, en algunos puede que guste, otros no. Bueno, siempre ha sido algo muy metido en nuestra cultura, o sea, me refiero a la cultura cristiana. Ha sido algo que siempre ha tenido una influencia muy puntual, y muchas veces no se le da la importancia que tiene, hablando puntualmente de lo que es la murmuración. Entonces, cuando habla el salmista acerca de este tema de lo que refiere entonces al camino de los malos, habla de los malos, los pecadores, pues obviamente pues eso se ve categorizado en una posición bastante pues terrible, o sea, malos, pecadores. Y luego viene esta parte de los escarnecedores. Entonces ahí es donde debemos empezar a pensar sobre en qué posición están los escarnecedores. Entonces, porque es que un escarnecedor puede ser cualquiera de nosotros. Escarnecer pues obviamente se refiere a estar despellejando, o sea, la palabra escarnecer, despellejar con palabras. Entonces la murmuración, eso es lo que hace, despellejar a alguien con palabras, y pues obviamente pues esto está muy mal. Ahora debemos de ir construyendo el tema pues pensando en varias cosas. En primer lugar, pienso yo que lo que deberíamos de hacer es el de analizar cuál es el perfil o el prototipo del escarnecedor. Porque es que, como lo dije anteriormente, o sea, cuando él habla de los malos y los pecadores, pues obviamente son categorías bastante delicadas, o sea, son categorías y posiciones de personas que no, o sea, básicamente no son de Dios. Entonces, ¿cómo un escarnecedor, diciendo ser de Dios, puede llegar a esa posición y decir que es de Dios, sabiendo que aquí lo pone en una de las categorías que llevan a lo que es la perdición, o que son malas, la silla de los escarnecedores? Y la respuesta es muy simple. La respuesta a esto no es porque la posición de ser escarnecedor
sea válida dentro de las cosas de Dios, porque la Biblia es clara con eso. Así que esa no es la razón. La razón es porque no le damos la relevancia o la importancia que esto tiene. Entonces, para nosotros como cultura cristiana, la murmuración o el escarnecer son cosas normales. Son chismes de barrio, son chismes de cocina, dicen por ahí. Y son cosas que hacen parte de la cultura y no les ponemos importancia. Pero la Biblia sí dice que es un pecado. Es más, es un pecado gravísimo, que de eso vamos a estar hablando también en este recorrido. Entonces, el consejo es, la bienaventuranza, la bendición, está condicionada entonces primero a estar alejado del consejo de los malos, del camino de pecadores y de la silla de escarnecedores. De los tres, para el cristiano el más delicado o el más difícil de superar es el tercero, porque es algo que se presenta muy fácil dentro de la cultura, dentro de la comunidad cristiana, el sentarse a hablar mal de alguien, entonces, o de escarnecer. Es algo que se denota o se presenta como algo que es muy posible, y sí, pasa mucho. Y entonces al ser esto algo normal, entonces no estudiamos, no analizamos, no categorizamos lo delicado que es esto, porque es un pecado delante de Dios. Yo una vez hablé con alguien, y era una persona que pues venía de Colombia. Eso fue hace muchos años. La iglesia en Manhattan estaba empezando apenas, y compartimos un tiempo juntos en el trabajo, y estamos trabajando bueno, yo trabajé en construcción, también trabajé en la marqueta, le decimos esa, en la plaza de mercado, vendiendo vegetales, pero no allí, sino que los distribuimos en los restaurantes. Y en medio de esos dos empleos estuve rodeado de gente cristiana, hermanos de la iglesia, no solamente de la iglesia nuestra, sino de diferentes congregaciones de nuestro concilio. Entonces uno compartía con muchos, y bueno, ahí es donde decíamos que se sabe quién es quién, porque pues usted sabe, ahí el testimonio, y sobre todo cuando uno está metido en un negocio donde compra y venta y todo eso se prestaba para muchas cosas feas, muy feas. Muchos cristianos dieron muy mal testimonio en ese lugar, otros dieron buen testimonio. Ahí es donde uno, en ese contexto ya uno conoce más a la gente. Yo después ya de ahí dejé de vender vegetales y fue a trabajar en una de las compañías haciendo contabilidad. Pero igual, pues sí se sabía de muchos hermanos y todo eso, que trabajaban ahí. Bueno, no trabajaban ahí, sino que estaban envueltos pues en la compra, venta y todo esto. Entonces, en uno de esos, mientras estuve en construcción, también trabajé en construcción y también trabajé con hermanos de otras iglesias y también de la iglesia nuestra, que bueno, obviamente ya no están. Eso fue hace muchísimos años, estamos hablando ya hace más de 20 años. Pero una vez uno de ellos me dijo, y era un hermano recién llegado a Colombia, y me dijo: no, hermano, es que aquí la iglesia es muy dormida, muy muerta. Bueno, que la iglesia en Colombia, que el avivamiento, que eso. Entonces siempre hablaba muy mal de la iglesia aquí, y por la falta, pues bueno, de avivamiento, de consagración o qué sé yo. Y bueno, siempre me criticaba eso. Entonces, pero yo veía que en la iglesia pues él era muy frío. Entonces yo una vez sí le pregunté, yo le dije: pero vea, si usted, porque me contaba que en los campamentos hablando en lenguas, que duraban toda la noche orando. Entonces yo le dije: pero usted, ¿por qué aquí no es así? Porque aquí usted no demuestra nada de eso. Y claro, yo estaba muy joven, o sea, yo no tenía madurez en ese momento, era un muchacho de 18 años. Pero yo sí le pregunté eso, yo le dije: pero usted, porque aquí no demuestra pues lo que trae, porque usted con lo que cuenta de allá, aquí ¿por qué no hace lo que dice? Entonces dice: no, es que aquí no se presta para eso, la iglesia no ha llegado a ese nivel o ese. Entonces, en todo eso,
hablando pues de esos temas y todo, y eso, me di cuenta que la espiritualidad, y no estoy juzgando su espiritualidad porque eso yo no lo sé, o sea, yo le creo lo que él dice de las experiencias porque yo las he visto también allá, no estoy diciendo que eso no ha pasado, que no sea así. Yo también, y comparto mucho de las cosas que aprendí cuando era niño, o sea, de la experiencia de lo que era el temor a Dios, muchas cosas que se han perdido hoy en día. Pero aquí está el problema, porque este hermano pues sí, tenía mucho conocimiento, o sea, mucha madurez en el sentido de muchas experiencias, o sea, no era una persona ignorante de la palabra, no era una persona que no supiera, no, tenía madurez, conocía, o sea, se sabe que tenía una trayectoria, pero era un chismoso, o sea, o sea, eso sí no lo perdonaba, o sea, hablaba mal de mucha gente, hablaba mal de la iglesia, hablaba mal de muchos, o sea, siempre escarnecía. Yo llegué a un momento en que ya me sentí como incómodo, pero yo no quería pues tener conflictos con él, que lo que yo menos quería eso, ya había pasado tanto de eso entre muchos que se movían en ese medio que yo decía, no, yo no quiero ser uno más que esté peleando uno con el otro. Entonces yo trataba siempre de estar bien con todos, ¿no? Para no verme metido en esa cuestión de conflictos y nada de eso. Entonces, pero ya en un momento yo ya me sentía intoxicado, o sea, yo me sentía que ya, o sea, como que me envenenaba lo que decía, lo que criticaba, y entonces a veces hablaba, ese muchacho era bueno, pero cayó en fornicación, perdió el ministerio. Siempre era eso, y yo me di cuenta que con ese perfil, que no era el único, no era la única persona que era así, muchos eran así, muchos tenían ese pensamiento, muchos eran así, y con ese perfil y con ese pensamiento yo me di cuenta que el pecado de fornicación era lo más grave que podía pasarle a alguien. Eso era la condenación, básicamente, porque eso se criticaba como si fuera lo más, y sí, la fornicación es un pecado muy grave, no estoy diciendo que no lo sea, pero sí, entonces lo que era la fornicación o los pecados inmorales, eso era, mejor dicho, era lo peor de lo peor. Pero mire que muchos que sí, que de pronto no habían caído en eso, estaban en otra cosa que yo digo que es igual de peor, es igual de mal, y es la murmuración. Entonces, para el murmurador, la inmoralidad, tantas cosas son pecado, pero la murmuración no lo es, ¿sí ve? Y ahí es donde yo digo, eso es una condición, porque yo digo, bueno, si yo soy tan espiritual, o yo tengo tanto nivel de madurez, que no lo estoy diciendo sarcásticamente, era verdad, el hombre tenía madurez, tenía conocimiento, no era un neófito, y sí, tenía su estado espiritual, no lo digo, pero alguien que llega a esa medida, pero al mismo tiempo escarnece. Entonces yo siempre de joven me hice esa pregunta, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser posible de que alguien pues que tenga ese nivel esté en un pecado gravísimo como es la murmuración y no lo sepa, o lo ignore, o no le dé la importancia? Entonces hay un flagelo en medio nuestro que se llama la categorización. Entonces nosotros categorizamos los pecados de acuerdo a nuestra cultura, qué es lo peor en medio nuestro, y de ahí le ponemos categorías, hasta el punto que llegan algunos pecados que ya no son considerados pecados, y a mi juicio ese es un pecado gravísimo. Todos conocemos lo que pasó con la hermana de Moisés, con María, por hablar mal de Moisés, cuando él escogió a la mujer cusita para casarse con ella después de que Séfora pues ya había muerto. Entonces él escogió una mujer cusita. Esa mujer pues obviamente no era hebrea, ni Séfora tampoco fue hebrea. Séfora era madianita. Entonces Moisés decidió escogerla, porque es que hay que entender también que con Israel salieron
salieron muchos también que habían sido egipcios, salieron también, o sea, no fueron solamente los israelitas, entre ellos también hubieron personas que eran de otras razas que habían creído y que quisieron unirse y se les dio el permiso. Y sabemos que a lo largo también del recorrido también hubieron, sabemos la historia de Rahab. Rahab no es hebrea, entonces ella se une a los hebreos y toma como esa nacionalización, bueno, aquí le dicen en inglés naturalización, de ella convertirse en una ciudadana hebrea, pero no lo era. Entonces Moisés decide escoger a una mujer cusita, o sea, cusita quiere decir que ella tenía como rasgos quizás egipcios o quizás de más hacia el oriente, no se sabe, porque era más oscurita su piel. Entonces, y los egipcios pues tenían la piel más oscura que los hebreos. Entonces, podía haber sido ella de una raza egipcia o del lejano oriente, que también había muchos con aspectos árabes. No se sabe, pero él la escogió y claro, viene la crítica, o sea, viene la murmuración que tiene entonces María. Ahora, María no va donde él a criticarle, no va donde él a criticarle o a decirle: Moisés, ¿usted por qué hizo eso? Sino que va a hablar mal con su hermano Aarón y a escandalizarse por lo que estaba pasando. Entonces, todos sabemos lo que pasó. A ella le cae una lepra, o sea, ella está criticando, bueno, está con su cuestión racial, y bueno, muchos dicen que bueno, ella se pone a criticar porque es blanca, y resulta que Dios dice: oh, listo, entonces la voy a hacer más blanca de lo que es, y le mandó la lepra, que la lepra lo que hacía era que volvía la piel, Dios dice: listo, entonces ustedes estaban de racista, entonces yo lo voy a hacer más blanca de lo que es, y le mandó la lepra, porque eso es lo que hacía la lepra. La lepra empezaba a escarapelar la piel y claro, salían unas costras blancas, y ahí se sabía que ya había empezado la lepra. Pero bueno, sea la razón que sea, o sea, puede que sea por racismo, puede que sea porque la mujer no era de pura sangre, pues por decirlo así, por lo que sea. Ay Dios, esta gente cerró todo esto. Sea por lo que sea, el pecado está en murmurar. Ahora, si ya no está de acuerdo, bueno, hable con Moisés. De todas maneras, Moisés no iba a cambiar de opinión, pero ya al ponerse en esa posición de escarnecer y de hablar mal, pues ya obviamente empieza a mostrar un resultado, y es un resultado pecaminoso, porque no va a salir nada que edifica, sino que va a salir escándalo, y va a salir algo que va a afectar de todas maneras. Entonces, y eso que María sabía, todos los que habían murmurado contra Moisés, básicamente Dios los exterminó. Hablamos la historia de Coré, hablamos la historia de Datán, todos estos hombres que se levantaron en rebelión contra Moisés y que por ende terminaron muertos. Pero bueno, lo mismo le iba a pasar a María, hasta que, bueno, Moisés, ahí ya tiene la oportunidad de que Moisés interceda por ella. Pero ahí vemos lo delicado que es ese pecado. Sí, que es un pecado grave, o sea, no es cualquier cosa, es un pecado delicado, es un pecado grave. Entonces, al ser un pecado grave, delicado, entonces pues no puede estar entre nosotros, o sea, no puede haber una iglesia que esté en murmuración. No puede pasar, no puede ser posible. Y la razón es porque es pecado, así de sencillo, y es un pecado grave. Vemos ahí la gravedad de ese pecado en la historia de María, y bueno, en todas las historias que nos habla de este fenómeno. Entonces, aquí los escarnecedores entran en esa categoría
en la misma categoría de los pecadores y los malos. Entonces no puede existir un cristiano así. Lo que yo sí quisiera utilizar este tiempo no tanto para caerle encima al que está en murmuración, sino para ayudarlo. Porque yo sé que muchos que están en ese flagelo no comprenden o no dimensionan lo delicado que es eso, porque simplemente no se disciplina. No es un pecado que en la iglesia se discipline. Yo no he visto el primero que pongan en disciplina por murmurar. Y eso ha pasado siempre. Más bien los pastores, cuando empieza a haber esa murmuración, a veces se quedan callados, a veces se quedan a la defensiva porque no quieren tomar cartas en el asunto. Y no porque no quieran sacar el pecado, sino porque dicen que se lo dejan a Dios. Pero de todas maneras, yo soy de los que pienso que alguien que murmura no debería servir en ningún cargo, porque es pecado y ahí está. O sea, es un escarnecedor. Los escarnecedores, ¿cómo van a entrar en la misma categoría o en la misma función de los justos? No puede entrar ahí. Entonces, el veneno que produce, porque eso es como destilar un veneno, y eso es resultado de lo que hay en el corazón. Entonces, Jesús por eso decía que la abundancia del corazón habla la boca. Y él decía, lo malo que hay en el hombre no sale no entra en el hombre, sino que es lo que sale de su corazón. Entonces, las palabras o lo que se dice, lo que se habla, eso entonces viene siendo lo que hay en el corazón. La gente expresa con sus palabras lo que tiene en su corazón. Hay algunos que no, que lo reprimen. Y hay otra peor, que son los que reflejan no con palabras sino con acciones. Eso es mucho más delicado, porque si el corazón está dolido o está herido, imagínese, y usted en vez de reflejarlo, sacarlo con palabras, lo saca con acciones, pues es peor todavía. Pero de todas maneras, el murmurador saca lo malo de su corazón y lo expresa. Yo pienso que todos tenemos en el corazón cosas malas todavía. Yo creo que nadie puede lanzar la piedra y decir mi corazón es puro 100%. Yo creo que todos en nuestro corazón tenemos cosas malas. Aquí lo importante es cómo lidiar con esas cosas mientras Dios nos purifica. Y una de ellas es cerrar la boca. Entonces lo decía el profeta Jeremías. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Son Lamentaciones 3. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente y calle, porque es Jehová quien se lo impuso. Entonces, yo digo, si en el corazón hay de pronto heridas, hay cosas que producen ciertos sentimientos que son contrarios, y vamos a ser sinceros, todos tenemos de alguna manera, de alguna otra forma, según lo que nos ha pasado, lo que nos han hecho o lo que hemos hecho también ha hecho resultados, quizás no lo que esperamos. Aún así se pueden levantar raíces de amargura, rencores. Eso toca poner en la presencia de Dios y aprender. Yo digo que con el tiempo las pruebas y las cosas negativas le enseñan a uno a ya no darle trascendencia a eso, sino a seguir adelante. Y bueno, eso en cierta forma ayuda a purificar el corazón, porque se va aprendiendo. La persona que es delicada no aguanta los golpes. Entonces un pequeño golpe le afecta muchísimo, y eso es lo que pasa con muchos delicados. Pero ya hay otros que ya les ha pasado muchas cosas, se vuelven fuertes a través de los golpes de la vida. Por eso cuando alguien hable mal de ti o alguien te difame, pues dale gracias a Dios. Dios te está enseñando a ser fuerte, porque imagínese que nadie pueda decir nada, y a veces uno piensa eso, es que nadie debe decir nada de mí. No, pues todo el mundo tiene su opinión de todo el mundo. Pero en cuanto a la murmuración o el escarnecer, debemos tener en cuenta algo, y es que nosotros debemos de pensar que no podemos sacar, si hay algo todavía, si hay una opinión contraria, si hay algo que no estamos de acuerdo o algo así, es mejor callarse.
es mejor callarse. Yo algo que aprendí con eso fue que no importa la bulla que tú hagas. Y eso lo aprendí de mis papás. Yo tuve la oportunidad, yo digo el privilegio de que mis papás no todo lo que yo decía no le ponían cuidado. O sea, hay padres que por lo menos, y uno comete ese error. Yo también soy así. Yo también yo he ido aprendiendo con eso, con mi niña, que todo lo que diga, que todo lo que piense, no siempre es correcto. Entonces a veces yo hacía mis pataletas de niño. Yo fui niño consentido también en cierto momento, y hacía las pataletas y yo en cierta forma no me ponía en cuidado, me ignoraban. Imagínese usted que le pongan a uno cuidado por todo, no. Entonces usaron esa terapia conmigo y sí me enseñó, o sea, no todo lo que yo pienso me van a poner cuidado. Y uno puede tener razón en muchas cosas. Aquí el asunto no es tener la razón. Aquí el asunto es cómo manejar las situaciones interiormente. O sea, cómo manejo yo las cosas en mi vida. Porque las cosas de afuera, si no somos puestos a solucionarlas, no somos quienes para solucionarlas. Yo le digo una cosa, yo en conocimiento le puedo decir, yo tengo la respuesta para resolver todos los problemas del pecado de la iglesia, por decirlo así, o sea, siendo un poco osado, ¿no? Pero yo no me voy a poner a hacerlo sabiendo que a mí no me corresponde hacerlo. Y que si esas cosas están pasando, el patrón las está permitiendo, Dios permite eso, Dios lo dijo, el Señor lo dijo a través del apóstol Pablo. Es necesario que hayan disensiones entre nosotros para que se deduzca quiénes son los aprobados. La cizaña crece con el trigo, entonces Dios mismo lo permite. Entonces uno puede decir, yo tengo la solución. Es que la palabra lo dice. Yo a veces veo la lógica en la palabra, porque la palabra es muy lógica y muy transparente, y uno dice, pero ¿cómo es que la gente no lo ve? ¿Cómo hay gente que no ve eso? Hoy en día con esas doctrinas del Espíritu Santo que están negando el Espíritu Santo, pero ¿cómo la gente no lo ve si es bíblico? Ahí está. De la santidad también. Entonces, todas estas cosas que se están levantando, estos fenómenos que se están levantando, yo puedo decir, yo tengo la solución, hablándolo doctrinalmente. Yo tengo la solución, puedo decirlo así. Pero imagínense, puedo tener la solución, pero eso no quiere decir que soy el designado a que esa solución se dé. Cuando Dios sabe qué hacer. Y claro, uno se da cuenta que ahí hay gente más sabia que uno. Entonces yo pensaba que tener la solución. Yo puedo tenerla en conocimiento, pero no en ejecución. En ejecución eso es una cuestión ya que por lo menos en mi caso personal la desconozco. Yo ahí no sé nada. Soy completamente ignorante. Pregúnteme la doctrina de lo que dice la Biblia, yo le respondo y le doy una respuesta sabia. Pero la ejecución, olvídese, porque yo lo haría de una forma muy ortodoxa y ahí nadie votaría por mí. Entonces ahí uno se da cuenta que hay cosas que uno no controla, no está de acuerdo, le pueden a uno afectar en el sentido de que uno puede decir, bueno, pero ¿cómo puede pasar esto? Pero de ahí a empezar a crear o a generar cosas en el corazón, pues está mal. Entonces la madurez nos enseña que nosotros debemos de hacer crecer nuestro corazón para guardar nuestro corazón, pero lo exterior dejárselo a Dios. A Dios hay que dejarle la vida a los demás, porque las almas son del Señor, Él lo dijo en Ezequiel, todas las almas son mías. Entonces Dios que tiene mucha más sabiduría que uno, ¿sí me entiende? Que Él es el autor de la palabra, que tiene la solución a todo, que enseña todo tal cual. Pues si Él permite ciertas cosas, bueno, Él sabrá por qué. Hay cosas que uno no entiende que Dios hace, pero Dios sabe más que uno. Entonces, ahí hay una enseñanza. No puedo dejarme afectar por las cosas de afuera. Porque es que una raíz de amargura, un dolor o algo, o una herida puede causar pecados que se están ignorando hoy en día, el rencor, el odio. Y de ahí viene lo que exterioriza todo eso, y es la murmuración. ¿Sí ve? Entonces, eso es una enseñanza clave, es una enseñanza puntual.
¿Qué tengo que hacer yo? Si yo estoy en un momento de afección por algo que sucede en el momento, ¿no? Pues yo debo esperar en silencio la salvación del Señor. ¿Sí ven? Yo debo esperar en silencio. En primer lugar. Y en segundo lugar, debo no dejar que esas cosas crezcan o tomen entonces prioridad en la vida, porque nuestra vida está escondida en Dios y tenemos que aprender a escondernos en Dios. Hay personas que están desesperadas y hacen lo que sea por alcanzar cosas, y bueno, está bien que hay gente que sea emprendedora. Yo digo, bueno, hágalo, pero las cosas de Dios, con las cosas de Dios no se puede hacer así. Porque hay personas que sí buscan el puesto, buscan la burocracia de una forma y la otra, y no, a Dios no le puede servir con burocracia. No se puede, eso Dios lo extermina en algún momento dado de la vida. ¿Sí ve? Entonces, en Dios no, o sea, todo lo que hagamos en lo demás, sí, un negocio, un emprendimiento, lo que sea, pero las cosas de Dios no. Ese es mi consejo. De todas maneras, no falta quien lo haga o quien lo desarrolle de esa manera. Pero uno no debe escandalizarse por eso, ni debe tampoco armar rencor. Es que aquí no me tienen en cuenta, es que aquí esto y lo otro. Es que mire que cuánto metido hay ahí por, bueno, decimos vulgarmente por lambón. Bueno, si eso pasa está bien, pues cada uno llega hasta donde llegar, pero al fin y al cabo en lo que estamos compitiendo y estamos hablando, yo hablo de la competencia espiritual, no tiene nada que ver. Cuán lejos llegue alguien en las burocracias no compromete nada. ¿Sí ve? No compromete nada. Entonces ahí hay un principio, y es el principio de que nosotros debemos enfocarnos en lo que es importante. En este caso estamos hablando de lo espiritual. Uno puede decir algo, vea, hay personas que pasa eso, o sea, usted no es nadie, usted no ha alcanzado nada. Yo una vez le dije a alguien que me atacó bien feo, en ese sentido, me dijo que usted es un fracasado, usted no llegó, no ha hecho nada, no es nadie que eso. Y no, pues si lo miramos en el aspecto natural, sí, sería un fracasado. Pero mi respuesta es, mire, lo que hay aquí en la mente, lo que hay aquí en esta mente, lo que hay acá, usted no me lo va a poder robar, y nadie me lo va a poder robar. Nadie me va a poder quitar el conocimiento, nadie me va a poder robar la sabiduría, nadie me va a poder robar el nivel. Le pueden quitar a uno los puestos, le pueden quitar a uno las oportunidades, le pueden cerrar las puertas, pueden hacer lo que quieran, menos robarte lo que tienes adentro. Ese es un ejemplo bíblico, y no es por quejarme, no, porque yo le doy gracias a Dios por esa situación. Yo por eso no menciono dónde pasó eso, ni nada de eso. Pero yo lo comparto es para que aprendan, porque eso le pasa a todo el mundo, a todos, inclusive a los que están en eminencia también. Los que están arriba legítimamente les pasa eso. Todo el que es legítimo de Dios le va a pasar. Hablemos de Pablo, el apóstol de los apóstoles. Cuando estaban en la cárcel con Silas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Satanás? Satanás les roba la libertad. Satanás les amarra las manos, les amarra los pies, les quita las oportunidades que tienen ellos de desarrollarse su ministerio. Están en la cárcel, no sabían cuándo iban a salir de la cárcel, estaban ahí, les quitó todo, y fuera de eso los golpearon. O sea, eso es un claro ejemplo. Perdieron todo. Es más, eso le costó a Pablo que Corinto ni siquiera le aceptara su ministerio como apóstol. Eso le costó eso. ¿Por qué le costó? Porque, ¿qué pasó con Corinto? Los de Corinto están diciendo, no, es que usted estuvo preso, eso es malo para la imagen de la iglesia. Nosotros no podemos tener un pastor que haya sido preso. ¿Sí ve? Tantas cosas. Y con todo eso, ahí podemos darnos cuenta y podemos ver que aún así no les pudieron robar lo que tenían. ¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Listo. De lo que tenemos, de eso vamos a dar. ¿Qué dieron? Oración y alabanza. Así que el diablo no les pudo tapar la boca. Entonces, si se cierran las oportunidades por un lado, si algo te pasó o te rechazaron, mire, es más, no le eche la culpa ni a la persona que lo rechazó, es Dios que lo permite, porque Dios se está formando para algo más grande que un simple puesto, un ejemplo, ¿no? O lo que sea.
Dios te está formando para algo más grande que eso. Y Dios mismo lo permite. Si tú pusiste las manos, tu vida en las manos de Dios, entonces ya sabes que todo lo que te pase, Dios lo va a permitir, tanto lo bueno como lo malo. ¿Sí ve? Entonces, ya en ese enfoque, ahí podemos darnos cuenta que ya esas cosas externas no nos van a afectar tanto. O sea, ya no va a ser algo tan relevante en nuestra vida. ¿Sí ve? Ya no va a ser tan relevante, sino que va a ser algo más trascendental, pensando en lo que viene, ¿sí ve? Pensando en lo que nos estamos formando. Entonces, ¿qué estamos recibiendo de Dios? La palabra del Espíritu. Yo me pongo a pensar eso, o sea, yo estoy mirando mis acciones en la bolsa de valores del cielo, no las de aquí. No las de aquí. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? El tesoro que tengo en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Ese es el que estamos viendo. Esas acciones sí las tengo bien llenas, esas arcas sí las tengo bien llenas. Y nadie me las va a quitar. Entonces, si se cierran las puertas, las oportunidades, o si alguien difama o habla, pues bueno, listo. En todo caso, ahí hay una enseñanza. Y la enseñanza es simple. Nadie va a robar lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor en Apocalipsis? ¿Cuál fue el consejo del Señor ahí a una de las iglesias de Apocalipsis? Retén lo que tienes, para que no sea quitada la lámpara en medio de ti. Retén lo que tienes. ¿Sí ve? Guarda tu corona, consérvala. Entonces, ¿qué pasa? Porque la corona de vida nadie te la va a quitar, te la va a dar el Señor. Y pues al final del día, pues eso es lo que importa. El resto no importa. Lo que importa es esa corona de vida. Entonces, ya viéndolo de esta forma, ya pensándolo entonces así, pues en nuestra vida no puede haber un reflejo de las cosas malas, porque ya cuando se murmura y se habla es porque ya eso ha escalado. Eso ya ha hecho hincapié en nosotros y ahí se refleja lo que se dice. Entonces, el consejo es, y hablo con los que de pronto han caído en eso, no para caerles encima ni para juzgarlos, sino para ayudarlos. Si de pronto no te enseñaron que la murmuración es un pecado grave, pues yo sí te quiero decir que es un pecado gravísimo. Y el escarnecedor está en esa posición, está en esa categoría junto con los malos y los pecadores. Así que los justos no son escarnecedores, los justos no hablan mal, no murmuran, no escarnecen. Ahora, ¿qué hace el justo? El justo puede ser invitado a escarnecer, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces no te sientes en silla de escarnecedores, evita ese tipo de situaciones donde se hable mal, donde se critique, donde se juzgue, donde se quiera entonces dañar en vez de edificar. Por eso la enseñanza de la palabra de Dios es lo que a nosotros nos va a dar ese nivel. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar en este blog. Espero que haya sido de bendición. Si quieren compartir sus preguntas, yo voy a estar leyendo los comentarios. Dios les bendiga a todos.